Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo podcast Pizza Kun. Hoy me encuentro con una invitada muy especial. Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias por darte el espacio de venir un ratito a este espacio. Muchas gracias a ti por la invitación. En el momento que me comentaste, pues no lo dudé ni un segundo y pues aquí estamos. Tú dirás. Sí, bueno, pues antes que nada, ya probamos detrás de cámaras la pizza porque te digo que el formato que tenía planeado pues no funcionó. Y ya ahorita prácticamente nada más es como la imagen. Ujú. Pero, ¿qué te pareció? Bastante buena, siendo sincera, no soy fan de la pizza, no es como mi comida favorita, pero por algo ya viste que tuvo buena aceptación de mi parte, entonces está Sí, muy sabrosa. O si lo hiciste tú o tu mamá, muy buen sazón. ahí entre los dos nos apoyamos, pero este, me gustaría, bueno, que te presentaras quién eres para las personas que no te conocen, a qué te dedicas. Ok, pues mi nombre es Isabel Rodríguez. Eh, un poquito acerca de mí, estudié psicología en UNAM ya hace algunos años. Salí o me titulé como licenciada en psicología general y de ahí para poderme titular decidí hacer un diplomado acerca de terapia de juego desde un enfoque humanista, que yo creo que al ratito hablaré un poquito acerca de esto, que hay diferentes enfoques. Entonces eso fue para mi titulación. De ahí pues ya me dediqué un poquito, un rato a la parte laboral, bueno, a trabajar como tal, en otro empleo, pero a la par tenía ciertas consultas. Y de ahí pues una cosa característica de mí es que siempre me gusta estar como actualizándome, aprendiendo, etcétera, todo lo referente a la psicología. Entonces hice una maestría en psicología organizacional, esa en el Unitec. Hice algunos otros diplomados, cursos, etcétera, en psicología educativa. Y actualmente lo más reciente que terminé fue un curso acerca de grafología, eso como en generalidades, más allá de otros cuantos cursos, ¿no? Respecto al tema. Entonces, pues eso se podría decir que es en el ámbito laboral. Ah, bueno, también a la par hago lo que se conoce como facilitación, que si no es un campo tan abordado de la psicología, tiene mucho que ver con la psicología. Esto es en el ámbito empresarial, entonces es en cuestión de manejo de grupo y fortalecimiento de equipos de trabajo, como potenciar las fortalezas de los equipos, liderazgo, resolución de conflictos, etcétera. Entonces es un poquito de lo que hago. Y bueno, Isa, parece que esta primera temporada que voy a tener va enfocado mucho en las personas con las que trabajamos en el parque ecológico. De ahí te conocí y ¿crees que me puedas platicar un poquito acerca de lo que hacías En el en el parque. parque? Sí, claro. Es interesante porque como te decía, o sea, yo empecé a estudiar, termino mi diplomado para titularme, que es el de terapia de juego, y busco la oportunidad. En algún momento, y sin hacer el cuento muy largo, a la edad de 12 años, yo decido, voy al parque, a Xochitla. Era una niña y en algún momento en esa visita yo digo que yo quería trabajar ahí. Entonces, a la par, y yo creo que es importante el por qué quería trabajar ahí. 20 años de mi vida estuve en los Scouts, este contacto con la naturaleza, actividades en el campo, etcétera. Entonces, cuando voy a Xochitla, yo digo, yo quiero trabajar aquí. Termino esto y pues empiezo a buscar opciones laborales, ¿no? Y ahí me encuentro con mi primera situación o mi primer conflicto existencial, le podríamos llamar, que es el hecho de buscar tu primera oportunidad laboral. Esta parte de que tienes muchos estudios o sabes mucho porque vas recién saliendo de la universidad y te quieres comer el mundo a manos llenas y buscas y opciones y todo el mundo quiere experiencia. Dice, sí, tienes los estudios, pero no tienes la experiencia. O sí, pero no tienes la edad y cosas así, ¿no? Sí, y algo que tenía Xochitl era que no te pedía nada de experiencia, siempre y cuando Exacto. tuvieras las ganas de Exacto, hacer las cosas entonces bien. yo ya estaba, pues se podría decir un tanto harta o desesperada, de no encontrar esa oportunidad, y entonces recuerdo esta situación de Xochitla y precisamente era verano. Entonces
voy, busco y está una oportunidad en ese momento que yo entré de ser monitor, en ese momento les llamaban, de manera general, en curso de verano. Era un empleo temporal por la temporada de vacaciones y ya. Voy y efectivamente pues no te piden ninguna experiencia, ningún área en específico ni nada. Entonces me fue muy fácil entrar. Yo iba con la firme convicción de que pues era temporal, entonces dije, pues nomás es hacer algo para ya no sentirme sin hacer nada, ¿no? O sea, no productiva. Y ya me quedo. Estuve en el curso de verano, el que fuera scout pues me ayudaba un poquito porque yo en ese momento seguía en los scouts, entonces pues sabía de juegos, canciones, etcétera. Y ya terminé el verano y en teoría yo ya terminé mi periodo en Xochitl. Sí. De hecho voy, entrego uniformes y todo y a los 2 días me vuelven a llamar para decir que si podía ir a ayudar a un grupo y de ahí ya no me voy. Al inicio era el conflicto de los sábados no puedo porque estoy en los scouts y poco a poco me fue enamorando mucho más Xochitla y pues Xochitla me hace tomar la decisión de dejar a los scouts. Ya terminé mi ciclo ahí, continúo en Xochitla, le doy todo mi tiempo a Xochitla, no me arrepiento ni lo reprocho ni nada, me gustaba estar ahí y se abre la oportunidad yo seguía siendo guía, ya eran guías, ya no monitores, y se abre la oportunidad de tener un lugar en el staff, en el área de atención al visitante. Me postulo, me hacen las entrevistas y todo, y me dan la oportunidad, y de ahí pues ya estoy como 5 años más, de manera más fija. Si antes le daba mi tiempo, ahora se lo di hasta el que no tenía. Y pues lo que hacía era estar al frente, bueno, no al frente, estaba como subcoordinadora de grupos educativos, entonces veía toda la parte con apoyo o en conjunto como equipo con mi jefe y con otro de mis compañeros, toda la parte educativa, que era en cuestión de educación ambiental, eventos empresariales, fiestas infantiles en su momento, campamentos, lo que conocíamos como mañanas ambientales, etcétera. Entonces, pues era el estar al frente del grupo dándoles educación ambiental en su mayoría. Entonces, eso era lo que hacíamos. Yo ya me dedicaba como a coordinar esa parte, a convocar a los chicos que hacían las actividades o que iban a estar frente al grupo, de que estuvieran las necesidades en tiempo y forma, que no pasar nada. De repente tenemos ahí algunos tropiezos, como todo, pero en su mayoría pues tratamos de tener todo en orden y eso era lo que yo hacía en Xochitl. Y bueno, enfocándonos un poquito en lo que es el ámbito de la educación respecto con los grupos, normalmente, bueno, en instancias me tocó ver mucho grupo de niños. ¿Desde en qué momento ustedes hacían como que la planeación para poder tener un encuadre enfocado a lo que es no sé, se enfocaban mucho en las condiciones motoras de los niños? O sea, ¿qué le ofrecíamos a cada grupo? Sí. Era todo un proceso, digo, obviamente algo que nos caracterizaba como en Xochitl era que decíamos mucho a nivel esta parte de programas a la medida. Sin embargo, era una medida no tan a la medida. ¿Por qué? Porque teníamos ya ciertos contenidos estructurados. Por ejemplo, en educación ambiental manejábamos 4 ejes que tenían relación con los contenidos de la SEP para hacer una oferta en el mercado al respecto de la educación. Entonces veíamos lo que era el tema agua o abordábamos el tema agua, consumo sustentable, biodiversidad y calidad del aire. Sí. Eran las 4 áreas. Entonces había un compañero que se dedicaba al área de contenidos específicamente. Nosotros éramos como más operativos. Entonces este compañero, con base a los estudios al plan de estudios de la SEP, de acuerdo a los grados, veía qué temas se abordaban respecto a estos 4 ejes que te menciono y hacíamos las actividades ya como base. Exacto. Entonces lo teníamos base. Cuando llegaba el cliente, a lo mejor el cliente decía, es que a mí me interesa biodiversidad, pero también quiero ver consumo sustentable. Nuestros programas cajón estaban estructurados a que si venías a ver biodiversidad, veías biodiversidad. Entonces ahí era donde se convertía en programas a la medida.
Porque ¿qué hacíamos? Ok, ¿te interesa biodiversidad? ¿Qué temas de biodiversidad? Estos, ok, ponemos esto, pero también consumo, y entonces empezábamos a hacer como combinaciones. Y ahí también dependía el grado escolar que nos acompañaba. No era la misma actividad la que poníamos para kinder que la que poníamos para secundaria, por ejemplo. Sí. A lo mejor el tema iba en la misma línea, pero la forma de dar la actividad pues era completamente diferente. Entonces, esa era a grandes rasgos la manera. Nos enfocábamos mucho, trabajamos, yo creo que era una fortaleza de Xochitla esta parte de detectar la necesidad del cliente. Uh-huh. Entonces, si el cliente nos decía, esto es lo que yo quiero, pues lo escuchábamos y de ahí generábamos una propuesta que cubriera el objetivo que el cliente quería alcanzar. Esto en niños, adolescentes, adultos, el evento que fuera, ¿no? Sí. O sea, sí estábamos muy enfocados en eso, con tal de que el cliente se fuera satisfecho. Bueno, entiendo toda la presión que tenía y uno como, pues sí, como operador de las atracciones o de los grupos, nada más veía como que lo más simple, ¿no? Sí. Sí, porque todo lo que ahorita me estás platicando, incluso me sorprende porque pues yo decía, no, pues a lo mejor y nada más van a sacar una estructura a lo mejor de lo que puede aprender un niño de kinder y ya de ahí hacen el programa, pero pues no, o sea, tenían que checar todo lo que dices acerca de la biodiversidad, del agua. Sí, hay mucho trabajo por atrás y digo, o sea, es todo un proceso y era una cadenita muy larga que no se veía, o sea, al final, como bien dices, o sea, los que operaban, los guías, ya fuera recreadores o educativos, pues simplemente se les convocaba, que era algo de las actividades que yo hacía también, o de mis responsabilidades, se les convocaba, llegaban en la mañana, les dabas el programa de actividades que tenían que hacer, iban, lo hacían, regresaban y hasta ahí. Uh-huh. Pero no veían todo el trabajo que implicaba atrás, que había una persona que tenía que estar haciendo actividades y actividades y actividades para tener una oferta para el mercado, que tenías que ver los materiales, o sea, qué pedir, qué solicitar, que llegaran en tiempo, qué tipo de guía tenía que venir, o sea, si era una recreación, a quién convoca, si era una ambiental, hasta en lo ambiental. Había chicos que les gustaba más la biodiversidad que el agua. Uh-huh. Y en mi caso, que era yo la que estaba a cargo de ellos, pues te vas dando cuenta qué es lo que les gusta. Y yo siempre he creído, y tiene que ver con la psicología, que si haces lo que te gusta, pues lo vas a disfrutar y por ende los que están contigo lo van a disfrutar. Sí. Entonces también, o si eran niños de kinder, pues no iba a poner a alguien que no tenía un carácter para niños de kinder. Uh-huh. Entonces son muchos aspectos a contemplar. Ahorita me hiciste recordar, a lo mejor no educativo, pero para mí, año con año, lo que más me generaba satisfacción era esta parte del Día del Niño. Sí. El Día del Niño para escuelas, donde recibíamos 1,500 niños en 5 horas. O sea, eso era un trabajo impresionante. Tú conociste los encuadres en algún momento y el encuadre del Día del Niño, yo les entregaba, porque nos apoyaban lo que era parque, su encuadre chiquito, pero el real era un pliego de 7 hojas en compendio. Sí, a mí solo me dieron en donde salía yo, exacto, en la que iba a estar. Y era lo que te importaba. Yo tenía que verlo todo completo y tenía que ver que no se empalmaran, sí, y que cuadrara todo, por algo ese encuadre. Entonces pegaba mis hojas y les decía, quítense ahorita, soy yo la mesa, y unía y a ver aquí, o sea, es un trabajo impresionante el que hay detrás que hasta que estás ahí, lo entiendes. Sí, no me tocó la suerte de vivir ese proceso, porque lamentablemente cerraron. Pero por eso también te invité, porque pues tienes un recorrido súper extenso, y eso que solo fue en lo que fue el parque ecológico. Uh-huh. Ahorita estás trabajando en otro lugar, pero yo creo que en donde tuviste más experiencias fue o sea, el parque. En Xochitla, en primera fue mi primera oportunidad laboral, que te repito, o sea, yo iba por unos días o un mes, sí, y terminó durando 8 años, 5 reconocidos, 3 no, porque te reconocen los años hasta que ya estás de base, pero en total fueron 8 años completitos, tal cual. El día que me dieron las gracias fue un día después del día que había cumplido 5 años. Entonces, creo que Xochitla, yo sí, algo que siempre voy a decir es que te da esas herramientas que en la escuela no te enseñan. Uh-huh. O sea, esa parte de hablar en público, de manejar un grupo, de tener
carácter para estar frente a las simplemente personas. También las tomas de decisiones. Toma de decisiones, el trato con el otro, o sea, más allá de si es un cliente o no, o sea, te daba muchas herramientas que la escuela no te brindaba. Y también por eso, razón por la cual aceptaban a quien fuera en Xochitl. No por menospreciar, pero más bien veíamos como de vamos a sacarle jugo a esta oportunidad. Sí, aparte no estás del todo en una oficina, bueno, en tu caso que subiste de staff, sí, pero yo creo que aún así, no sé, tenías que estar de un lado a otro en el parque, yendo que no sé qué al restaurante a checar las comidas, o que de repente que checar las actividades bueno, que estuvieran bien las atracciones. Sí, en algún momento, perdón que te interrumpa, hubo un compañero de parque, igual y sí te tocó conocerlo, Yosafat. No, bueno, era un personaje todo él. Pero un día había temporadas en Xochitl, entonces ya como está, hubiera trabajo o no, pues tenías que estar, ¿no? Ya es tu trabajo formal. Entonces hubo un día que llegó este compañero Yosafat y todos estábamos haciendo cosas, ¿no? Y ahorita me acordé porque me dio mucha risa ese día, nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen si no hay trabajo? Y nosotros, ¿qué? O sea, casi nos desmayamos porque efectivamente no había grupos, no había chicos que hubieran ido ese día a operar. Él fue por un documento o algo así, pero el trabajo para nosotros nunca se detenía, o sea, siempre había algo que hacer. De hecho, cuando eran temporadas bajas, para nosotros era un alivio porque eran los momentos que nosotros ocupábamos para hacer trabajo de escritorio, de estar de oficina, en computadora, muchas cosas que se tenían que hacer y que cuando había operación, hablemos de un curso, de una temporada de verano, o sea, yo en verano, yo no tocaba mi computadora para nada en todo el mes, pero había cosas que no solo el verano me ocupaban, sino otras cosas, y cuando acababa el verano, yo tenía dependientes impresionantemente, porque no agarré nada de eso en verano, entonces yo tenía que, o sea, para mí no terminaba así, ya acabó el verano, ya. La pila de pendientes era impresionante, entonces aunque no hubiera grupos, había mucho que hacer. Y bueno, este podcast la verdad es que lo vengo como que a tomar como en modo alumno, porque pues yo no estudié evidentemente psicología. Yo creo que tampoco necesitas ser psicólogo para a lo mejor tener como pues una buena salud mental. Creo que el conocimiento o el autoconocimiento te ayuda bastante a poder lidiar con ciertas situaciones, pero pues con ayuda de algunas personas hice como un cuestionario y ya me mandaron unas preguntas enfocados en lo que es tu especialidad, lo que es la psicología. Y tengo preparadas aquí algunas, no sé si me puedas ayudar a responder algunas. Pues esperemos, y si no, pues ya haremos la duda más grande, pero yo creo que no sucederá así. Bueno, yo creo que la verdad siento que no son tan complicadas. Aparte te digo, creo que son preguntas muy generales porque sí había muchas personas que me decían, oye, pregúntale cómo supera a mi ex, ¿no? O no sé, cómo que me haga caso esta chica que me gusta, pero pues no, cada quien creo que tiene que tener un proceso, ¿no? Lo habíamos hablado un poquito detrás de cámaras. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Ok. Antes de responder qué es un sentimiento y una emoción, digo, brevemente te podría decir, para empezar, qué es la psicología. Okay. O sea, para que podamos entender por qué al psicólogo se le pregunta sobre emociones y sentimientos. Entonces, la psicología simplemente es el estudio del comportamiento humano desde la psique. La psique, ¿dónde se encuentra? Es un lugar incierto, es como en el alma, es un proceso inconsciente, por así llamarlo. Entonces, trabajamos a base del comportamiento, hay diferentes áreas, pero el psicólogo lo que va a hacer es eso, o sea, el cómo se comporta, el cómo piensa la persona, el cómo actúa, el qué dice, el qué no dice, repercute de alguna manera o por algo lo está haciendo de esa manera, o sea, es como ver la causa, el resultado y el efecto, ¿no? Entonces, o la conducta y el efecto. Entonces, en generalidades, sin ahondar hacia lo profundo, eso es la psicología. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Pues hacer ese acompañamiento a las personas, dependiendo del área que sea, ya sea laboral, educativo, forense, clínico, del deporte, o sea el área que sea, el psicólogo es esa persona que te va acompañando en tu proceso como para que
tú vayas teniendo línea de cómo ir manejando tu vida. En la manera personal no doy, o mi forma de ver la psicología no es que te voy a dar la fórmula secreta, sí, porque si tuviéramos fórmulas secretas, pues creo que el mundo sería otro. Sí, todo el mundo sería feliz. Exacto, todo el mundo sería feliz, todo el mundo iría al psicólogo porque sí, iría por esa fórmula secreta, y no es así, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, entonces trabajamos con individuos, no con números, no con objetos. Entonces, por ende, pues cada persona tiene una manera diferente de pensar y tienes que trabajar con eso. Entonces, de ahí, ¿qué diferencia hay entre un sentimiento y una emoción? Es algo de lo que trabajamos más de la mano. O sea, el ser humano de manera natural es un ser emocional. Sí. Entonces, ¿cuántas emociones hay? Muchísimas. ¿Cuántos sentimientos hay? Muchísimos. ¿Qué es una emoción? Es ese efecto inmediato ante cierto estímulo o reacción que ocurre del entorno, ya sea de una persona, de algo que pasó, de una circunstancia, una situación. Entonces, el cómo me haga sentir a mí eso que estoy viviendo, esa es la emoción, como el efecto inmediato. No sé, de niños, o sea, me regalaron un cachorro que yo siempre quise y de repente un día llego de la escuela y veo el cachorro esperándome en mi casa, a mí me va a generar alegría o me va a generar felicidad. Real me genera felicidad porque es el efecto inmediato. Sí. Me voy a reír, me voy a sentir eufórica, etc. Todo eso son emociones. Sí. El perrito va a seguir ahí conmigo, porque pues ya es parte de mí, y entonces el estar con él interactuando, el estar con él conviviendo, el atenderlo y todo eso, me genera alegría. Entonces eso es el sentimiento, porque son procesos o sensaciones a largo plazo y duraderas. Entonces eso te hablo en ejemplo de felicidad, pero por ejemplo también esto pasa con los duelos, ¿no? O sea, el duelo te va a generar un dolor y ese es permanente por cierto periodo de tiempo. Pero entre eso va a poder haber enojo, llanto, melancolía, etcétera, y son momentáneos. Entonces sí, es cuando se convierten en emociones. Entonces, en resumen, una emoción es fugaz o repentina, inmediata, como respuesta a algo que sucedió, y el sentimiento es algo que se queda como más a largo plazo, que puedes durar dependiendo cierto tiempo, dependiendo el impacto que haya generado. Oye, Isa, bueno, ahorita que estábamos hablando de las emociones, en algún momento me causó como que la curiosidad de saber cuántas emociones tenía al día. Y bueno, no sé si tú lo has llegado a hacer, pero mi ejercicio fue que, bueno, o sea, dejé el teléfono durante un día y me puse a hacer actividades, no sé, cortar el pasto, barrer, trapear, hacer mis deberes, escribir un poco. Y me di cuenta de que fácil, yo creo que tuve como 50 emociones al día. No sé si tú lo has llegado a hacer y ¿crees que eso se pueda controlar? A lo mejor solo tener una emoción durante todo el día. Híjole, es que ahí tocas otro tema, digo, que es el control. Pero digo, ahorita lo tocaré. En respuesta a lo que me preguntas, algo que sí me gustaría mencionar y que lo menciono mucho en todos mis procesos terapéuticos que llevo, o actualmente que estoy laborando en un colegio con los niños que también atiendo, también se los hago saber, es que un psicólogo no es perfecto, ni sabe todo lo que debe de hacer, porque insisto, no tenemos la fórmula secreta de la felicidad, sino pues otra cosa sería. Entonces, antes de psicólogos somos seres humanos, entonces como seres humanos pues tenemos cosas en que trabajar, que procesar, que vivir, que sentir, que aprender, que modificar o que adaptarte, etcétera, ¿no? Como cualquiera de los que vienen con nosotros. Entonces, esta parte, ¿por qué la menciono? Cuando yo estuve en el proceso de titulación, parte de mi titulación, aparte de tener este diplomado de terapia de juego, tuve que llevar dos cosas, que fue, aparte de eso, tuve que llevar un proceso terapéutico mínimo de 6 meses
y ¿Personal? Okay. Uh-huh. Y llevábamos como un grupo de terapia grupal, por así decirlo. Ese lo llevamos también, pues creo que 3 meses aproximadamente. Entonces, como para entender todo este proceso. Entonces, en el de terapia grupal o en el grupo, acompañamiento grupal le llamaban, uno de los ejercicios fue eso. Más allá de ir identificando en un día cuántas emociones sentía o cuántos sentimientos tenía de ambas, nos hicieron darnos cuenta cuántas emociones y sentimientos pueden existir. Uh-huh. Las personas nos dejamos llevar, y a lo mejor está mal dicho, pero creo que ni ubicábamos cuántas emociones existían, y actualmente gracias a Intensamente sabemos que mínimo hay 6, ¿no? Sí. Entonces, o sea, porque yo creo que todo el mundo vio esa película. Y efectivamente son 6 básicas, pero cada una de ellas es como literal el círculo del color de los arquitectos o diseñadores gráficos. Sí, ¿cómo se llama? Es mi favorita, pero... Bueno, ese círculo. Ese de colores. Sí, exacto. Sí. O sea, tú puedes ver el amarillo, pero hay una gama de amarillos. Uh-huh. Es lo mismo las emociones y los sentimientos. O sea, puede haber el enojo, uh-huh, que en sí es la ira, y de la ira se desprenden enojo, disgusto, cólera, o sea, y así. Sí. Actualmente, y me ha faltado como actualizarme en ese sentido, honestamente, pero hasta donde yo tengo entendido, hay más de 120 emociones y sentimientos. Uh-huh. Y que es muy probable que todos las hemos sentido en alguna ocasión de nuestra vida. El tema es que no las reconocemos o no las sabemos identificar. Me decías, ¿se puede controlar? Yo te decía, el tema de controlar es otro tema controversial y uh-huh, profundo, pero en términos generales, yo creo que el ideal no es controlar, sino es saber fluir con lo que te sucede. Uh-huh. Si tú aprendes a fluir con lo que te sucede, no tienes que controlar. Las personas controlan cuando tienen miedo de ser sorprendidas o de no saber cómo actuar o qué hacer en caso de que algo les sorprenda. Entonces, por eso tendemos a controlar, porque necesitamos que todo esté como nosotros nos sentimos seguros. Entonces, en el tema de emociones y de sentimientos, pues obviamente si controlamos, más bien sería la pregunta, ¿qué controlamos? Porque a lo mejor lo único que estamos haciendo es no sentirlo y entonces solo lo almacenamos, pero llega un punto en el que ya no aguantamos ese almacenamiento y sale por algún lado. ¿Cómo? Me enfermo, me siento deprimido, no puedo más, no sé qué hacer con mi vida, me aíslo de la gente, y es por lo regular cuando llegan al psicólogo, uh-huh, cuando tendría que ser mucho antes de que eso suceda. Sí. Entonces, eso es como en generalidades. Hace un ratito estaba platicando con algunos profesores del colegio en el que estoy, y creo que es como de esas cosas... Como cuando vas a la fiesta y te dicen, ¿eres psicólogo? ¿Y qué me estás analizando? ¿No? O sea, uh-huh, las típicas preguntas o conversaciones. Y ahí en el colegio todo el mundo me dice, es que todos necesitamos ir al psicólogo. Uh-huh. Y entonces yo les decía, sí, pero no van. Sí. O sea, todo el mundo lo dice y a lo mejor es en plan de cotorreo, pero es real. Y yo les decía... y se los dije hace un momento, les decía, yo en mi opinión, y no porque me dedique a la psicología o de eso sea mi profesión, luego el psicólogo tendría que ser como el doctor de cabecera. Uh-huh. Aquella persona que a lo mejor no vas a ir cada 8 días, a lo mejor en un inicio sí, pero que periódicamente vas a ir como para dar guía o ese seguimiento a cómo estás llevando tu vida, ¿no? Uh-huh. Insisto, y soy muy reiterativa en eso porque es una fiel creencia de que los psicólogos hacemos eso. Tan es así que las preguntas así de ¿cómo le hago para superar a mi ex? O sea, no, yo no soy consejera, sí, o sea, ni no consultora. A resolver problemas. Sí, ¿no? exacto. Así. O sea, es real, a veces ni con los míos puedo, insisto, sí. Soy primero persona que psicólogo, uh-huh, ¿no? Entonces, lo único que te voy a hacer es acompañar en tu proceso para que tú vayas clarificando lo que está sucediendo y tú vayas encontrando tus propias respuestas.
Inclusive hay gente que dice, ¿y entonces para qué voy al psicólogo? Sí. Si eso lo hice yo sola, sí, pero no lo hiciste. Ujú. Tuviste que venir para poder hacerlo. O aparte, a lo mejor lo hiciste, pero lo hiciste de una manera errónea, en Ujú. donde ahorita en lugar de tener una solución, tienes todavía más problemas. Exacto. Entonces yo les decía a mis compañeros, le digo, pues sí, o sea, es eso. Le digo, con su doctor de cabecera no van diario, ni van cada 8 días. Ujú. Van a lo mejor cada 6 meses. Van, Sí. se hacen chequeo general. Si hay algo que atender, pues el doctor los ve por cierto periodo, no sé, cada 15 días o cada mes, dependiendo De la situación. la intensidad o la dificultad de la situación, y ya después hasta otros 6 meses. Es lo mismo el psicólogo, al inicio pues lo vas a ver constantemente porque sí es un trabajo un poquito más largo, no es como el doctor ve síntomas y de acuerdo a los síntomas pues te receta algo y tan y empieza a tener un efecto. El psicólogo no te receta, el psicólogo es, ahora sí que trabaja con lo que tú le traes en ese momento, entonces es más largo el proceso. Lo ves por un tiempo, hay cierta estabilidad, dejas un periodo, lo vuelves a retomar, a lo mejor ya no otro mes, otros 3 meses, sino a lo mejor 2 sesiones, das ese seguimiento, esa estabilidad y continúas. Así tendría que ser. Sí. No porque yo me dedique a eso, sino creo que el mundo sería diferente, insisto. O sea, el que todos tuviéramos ese acompañamiento como con un terapeuta, o sea, sí sería diferente la dinámica social. Sí, y aparte, bueno, o sea, no sé si las personas tengan como que ese conocimiento, yo no lo tenía, pero obviamente por más amigos que lleguemos a ser tú y yo, pues no puede ser o sea, en otro contexto, no podría ser mi psicóloga, porque pues hay una confianza de por medio y a lo mejor y también hay mucho ese error, ¿no? Que decimos, no, pues mi amigo me va a escuchar porque es psicólogo, pero pues a pesar de que es psicólogo, creo que siempre va a haber como una idea de ti, y eso a lo mejor ya hace que tengas un menor... Hay sesgos y debe de existir una cuestión ética completamente. Parte de la ética de cualquier psicólogo y por el bien tuyo y también por el bien de la persona que lo está solicitando, sea tu amigo en este caso, o sea, no es correcto. ¿Por qué? Porque no lo va, por más que tú digas que sí, no, y que hay personas que lo pueden manejar, o sea, tampoco lo voy a cerrar así de no, o sea, no es imperdonable, no, tampoco. Hay personas que lo logran hacer, pero es muy difícil. Entonces, siempre va a estar por encima de que eres paciente psicólogo o paciente terapeuta, va a estar por encima la amistad o la interacción que existe por la parte de afuera. Sí. Entonces, no es el ideal, o sea, no es correcto por parte de ética y hay diferentes niveles. O sea, yo he tenido personas que dicen, oye, para que me atiendas esto, y que son personas cercanas, o a lo mejor no cercanas, pero son familiares de alguien muy cercano a mí, y entonces es como, ok, contigo no hay una relación, pero eres familiar de esta persona que sí es muy allegada a mí, no se puede, porque entonces se va a empezar a involucrar temas que no deben de ser. Entonces eso es algo que se debe de tener muy presente en ese sentido, de que de a quién sí y a quién no, y eso por el ámbito amistad o familiar. Pero también hay otro aspecto, a mí me lo preguntaron en la licenciatura, y era saber decidir y tener la convicción de a qué personas no puedes atender, y por respeto a ellas tienes todo el derecho de decirles, no es conmigo. Sí. Más allá del enfoque que te decía ahorita, te comento a grandes rasgos, es esta parte. A mí me lo preguntaron y yo les decía, yo no podría atender a un pedófilo. O sea, yo no podría, porque no podría separar mi concepción personal ante la pedofilia para atender a un pedófilo cuando ese pedófilo se considera que no está mal. Sí. Entonces hay que saber decir a qué personas no puedes atender. Un ejemplo son los lazos afectivos. Otro ejemplo son aquellas personas que tienen como diferente manera o percepción de algún tema que contigo no va, que en tus valores no cuadra. O sea, aclaramos que no estás diciendo que los pedófilos no pueden tener no.
terapia, sino como no van respecto a tus valores, pues tú no tomas ese como tal proyecto, por así decirlo, que es el trabajar con esa persona. Hay personas que los atienden. Sí, a lo mejor en ese tema es muy neutral, pero no es neutral, no sé, en el maltrato animal, y tú eres a lo mejor un poquito más como, sí, neutral en ese tema. Y pues sí puedes trabajar con esa persona que tiene como que pues esa enfermedad. Ejemplo, en ese sentido que tú manejas del maltrato animal, yo tengo mascotas. Sí. Y a lo mejor considero, o sea, obviamente no me gusta el maltrato animal, pero si llega alguien que habla o que su proceso involucra este tema de maltrato animal, tampoco tengo conflicto, logro separarlo, o sea, más allá de que yo tenga o no tenga mascotas, no hay tema. Y efectivamente no estoy diciendo por ningún motivo que los pedófilos no tienen derecho a un proceso, al contrario, lo necesitan, pero en lo personal es algún aspecto con el cual yo, Isabel Rodríguez, no podría trabajar. Entonces, para todo hay. Yo poniendo el ejemplo del pedófilo, sí está en un nivel apto para recibir una atención psicológica, o ya ahí también podría intervenir lo que es un psiquiatra. ¿Cuál sería la diferencia o cuál es el límite en donde está el psicólogo y donde ya tiene que entrar un psiquiatra? Son líneas delgadas y de ahí para empezar yo creo que sería el hecho de que cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, para unir con lo que tú me preguntas. Y la diferencia más grande es que el psiquiatra pues es un médico y como ende puede diagnosticar y puede medicar. El psicólogo no puede medicar, no está apto para medicar, porque te repito, el psicólogo trabaja a nivel de comportamientos, no como de causas fisiológicas. En cambio el psiquiatra sí. Entonces esa es la principal razón. En lo personal, y creo que ya la mayoría de psicólogos, yo espero que pensemos así, es un trabajo integral. Sí. Obviamente hay de niveles a niveles, como tú me lo preguntabas, y por ejemplo, no sé, a lo mejor tengo un tema de que me falta seguridad en mí misma o en sí mismo, y entonces a nivel psicológico lo puedo trabajar muy bien. O sea, voy a un proceso terapéutico, estoy un tiempo en sesiones y aprendo a creer en mí, a fortalecer mi seguridad en mí mismo, y hasta ahí, sin problema alguno. En otro caso, otro ejemplo, a lo mejor hablando de esta seguridad en sí mismo, te puede llegar alguien que es muy celoso, pero ya al grado de considerarlo como celotipia, que es una enfermedad. Entonces, no te voy a decir que yo como psicólogo no lo puedo hacer, sí lo voy a hacer, pero a la par te tiene que ver un psiquiatra, porque ya el grado en el que tú estás viniendo ya no es a nivel comportamiento o nivel emocional, ya existen alteraciones a nivel neurológico. Entonces ya requiere este trabajo a la par o integral, ya sea con un neurólogo o con un psiquiatra. Que hablando de celotipia, que es como esta evolución de seguridad en sí mismo, porque es como parte de la raíz, iría yo más a un psiquiatra. Entonces es como los niveles van. Yo soy mucho de la idea de trabajar en conjunto, de trabajar de manera integral. Si ves un psicólogo y es necesario un psiquiatra, pues trabajar de la mano. No necesito conocer al psiquiatra, simplemente con que el paciente esté llevando sus procesos a la par es más que suficiente. O al revés, si llega primero con el psiquiatra, algo que pasa con los medicamentos es que todo medicamento psiquiátrico genera efectos secundarios. O sea, sí genera la farmacodependencia, por así decirlo. Más allá de la farmacodependencia, son efectos secundarios. O sea, el medicamento psiquiátrico te va a atender el problema por el cual vas. Hablemos de una depresión, que es lo más sonado o común actualmente. Entonces vas y te medican para que antidepresivos y te van a solucionar esa parte, pero te van a estar generando, no sé, ataques de ansiedad. O sea, te va a desencadenar ataques de ansiedad. Y te tienen que medicar con la ansiedad. Exacto. Entonces, si solo ves al psiquiatra y tú le dices, es que ahora siento mucha ansiedad, te va a dar un ansiolítico. Sí. Pero eso va a detonar otra cosa. Entonces, si tú llegaste primero al psiquiatra y te empiezas a tratar, también es importante que empieces a ver un psicólogo para que no tengas que llegar a las instancias de estar tomando antidepresivos, ansiolíticos,
no sé, en fin, ¿no? Entonces, para que vaya de la mano y el efecto sea menos agresivo para tu organismo. Entonces, es un trabajo en conjunto desde mi perspectiva. O sea, tú recomiendas que, no sé, a una persona que tiene un problema de alcoholismo y primero fue al psiquiatra, pues ya lo están medicando, ya está teniendo su proceso, tiene a lo mejor que tomar 3 pastillas al día, pero obviamente pues le va a quitar como esa ansiedad de estar tomando. Sin embargo, también tienen que completarlo con lo que es un proceso psicológico, porque a lo mejor y él tiene que sacar todos los problemas que tiene y de ahí puede sacar o puede encontrar de dónde viene ese problema de raíz. Así es. De hecho, por ejemplo, he tenido experiencias de personas que trabajo con ellas en el consultorio y son mucho de beber fines de semana, ¿no? O sea, de me gusta el alcohol, me gusta beber y es como de ley, ¿no? Sí. Y entonces se empieza a indagar como de ¿por qué lo haces? No, pues es que me hace sentir así, me genera esto, el otro, me olvido de mis problemas, así. Empieza el proceso, le da la oportunidad al proceso y de repente la persona que le encantaba beber los fines de semana ya no bebe, porque bebía para poder sacar todo esto que ahora sin beber lo saca en un proceso terapéutico. Entonces, si ya no existe la necesidad, como ¿por qué voy a beber? Sí. Y cambian. Entonces, o sea, sí existe, insisto, es este acompañamiento, o sea, es como, pues sí, como es un nombre o la palabra misma lo dice, es el tener una persona que te acompaña para que tú vayas guiando tu propio camino y entonces muchos podrían decir de manera coloquial, no te sientas solo. Sí. Pero más allá, yo no creo que es que no te sientas solo, sino más bien es que logres identificar y reconocer tus propias fortalezas que te ayudan a salir adelante. Porque las tenemos, pero muchas veces no las percibimos o no les hacemos caso. Y bueno, ya, la siguiente pregunta la quiero poner un poquito en contexto. Bueno, cabe resaltar que no te corrieron ni siquiera a mí por mal trabajo, ¿no? Nos corrieron más que nada por lo de la pandemia, que es como que a lo que va con la siguiente pregunta. Después de lo de durante la pandemia, ¿aumentaron tus citas? Sí. Y, o sea, si se puede saber en qué... ¿Había algún patrón en general, no sé, un ejemplo con ansiedad, con depresión o...? Actualmente, y sigue existiendo, digo, ya vamos casi para 3 años de pandemia, aunque ya hay más libertades y todo eso, no deja de existir, pero si antes se oía, hoy se escucha mucho más, son temas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, ataques de pánico. Pues sí, son los 4 más sonados. De hecho, es uno de los motivos por los cuales yo hoy me encuentro trabajando en un colegio. Sí. Porque pues afectó mucho esta parte de encierro o de confinamiento. Entonces, ¿qué pasó? O desde mi perspectiva, ¿qué creo que fue lo que sucedió? Las personas no estamos acostumbradas y lamentablemente ni los niños, porque los niños van al ritmo del adulto, no estábamos acostumbrados a tener tiempo para nosotros. Sí. Y aunque lo tuviéramos, tratábamos de no tenerlo. Entonces, teníamos como esta dinámica de la escuela, el trabajo, los niños, el mercado, la fiesta, la reunión, o sea, siempre estábamos ocupados. Nos encierran o nos dicen no puedes salir. Y aunque tienes tu trabajo por home office en el mejor de los casos, o la escuela seguía de manera virtual, etcétera, a final de cuentas estás las 24 horas en el mismo espacio, por 2 años prácticamente. Sí, y es que, bueno, somos seres sociales, ¿no? Exacto. No me acuerdo quién decía, si era Platón o Aristóteles, uno de ellos dos lo decía. Y pues sí, el estar en el encierro más aparte, o sea, bueno, el estar en el confinamiento, estando solo, con la preocupación, y creo que después de también ver todas las cosas que hay en redes sociales, como un ejemplo, el claro ejemplo, creo que lo comenté en otro podcast, fue Instagram, ¿no? Que gracias a Instagram, pues hubo una tendencia de suicidios por lo mismo de que uno, pues veía las cosas en la pantalla y decía, no, es que no es posible que alguien de mi edad o alguien mucho más joven que yo, pues está haciendo esto y esto y esto, y en plena pandemia, ¿no? Pero, ¿crees que nos haya funcionado como para a lo mejor
de tener como ese ritmo de vida tan rápido que teníamos inconscientemente, y el pararte como de tope, pues hizo que tuviéramos como que la necesidad de llevar un proceso psicológico. Sí y no. Creo que el ser humano, te repito, en primera no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Siempre tratamos de distraernos con lo que sea, pero con otras personas o con otras situaciones, y tratamos de escapar de estar con nosotros mismos. Y algo que decimos muy comúnmente es, no nos gusta la soledad. Pero creo que la soledad es muy buena siempre y cuando depende del enfoque en que la veamos. Pero bueno, no sabemos estar con nosotros mismos. Bien dices, somos seres sociales. O sea, a fin de cuentas requerimos de la interacción con el otro, del vínculo afectivo con el otro, del intercambio de afecto con el otro, o sea, de sí o sí, de la manera que sea. Entonces, pero también creo que somos a nivel social, y creo que más allá de si México o, no sé, América Latina, creo que a nivel mundial somos tercos o nos cuesta ampliar nuestro panorama de visión. Entonces, cuando no... Creo mucho en esta parte de que, y es que se va a oír como cero científico, pero creo mucho en esta parte de que la vida o el destino, como algunos les llaman, te van poniendo las circunstancias para que tú vayas aprendiendo. Te la ponen una vez, te la ponen otra vez, y no es que la vida tenga una independencia o conciencia como tal, pero creo que de manera inconsciente nosotros vamos haciendo cosas que genera eso. Como karma, dicen algunos, ¿no? Le llaman karma. Entonces, ya nos habíamos olvidado tanto de nosotros y nos habíamos acostumbrado a ir tan deprisa, que yo creo que la única manera de que se pudo encontrar poner un alto a nivel social fue con la pandemia. No quiero decir que la crearon ni nada, de eso desconozco y no me meto en esos temas, porque entramos en polémica, pero sí creo que era necesario como dar ese freno y como tener la oportunidad de regresar a nuestro centro, a nuestro interior, y decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Decías, ¿te incrementó el trabajo? Sí. También otro tema que aumentó fue el tema de procesos de duelo, porque pues obviamente muertes hubo y hay muchísimas, y no era particular de un sector de población, ¿no? O sea, como se moría tu amigo, se moría el abuelito, se moría, o sea, era... El bebé, sí, o sea, no había como, hay solo este sector, ¿no? Entonces, también es lo que estoy trabajando mucho actualmente, pero creo que era necesario, o sea, no es que esté a favor de la pandemia ni nada, pero es como esta parte de tocar fondo, o sea, tuvimos que llegar a algo tan extremo como para hacer una pausa y decir, ¿cómo estoy? O sea, y algunos, me preguntaban y te decía, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, aumentó mucho el trabajo en lo que es la psicología, en la terapia psicológica, pero aún así existe un gran sector de la población que aún así no ha decidido tomar ese camino. O sea, creen poder solos, no lo dudo, hay quienes sí lo pueden, pero en su mayoría pues necesitamos el apoyo, ¿no? O el acompañamiento de alguien, y pese a que a lo mejor podemos pensar que lo necesitamos, aún seguimos como creyendo que ¿por qué voy a ir al psicólogo si eso es de locos? Cuando no es de locos. O sea, bueno, es que también el controlar el ego es muy complicado. Sí, y sobre todo por lo que nos llega de información de afuera, o sea, esta parte de que, ay, es que estás loco, o van a decir que estás enfermo, o que eres raro, o que eres un inadaptado, inclusive me ha tocado escuchar. Entonces, yo creo que es eso, o sea, no pusimos un alto a tiempo, y entonces solo de esta manera, insisto, no digo que se creó ni nada, sino más bien la circunstancia apareció y nos hizo frenar de golpe. O sea, a veces creo que como seres humanos, si no nos los hacen así, no entendemos.
lamentablemente o tristemente es así. Entonces, pues no lo quiero ver como algo bueno o negativo la pandemia. Yo creo que depende de cada uno de nosotros qué aprendimos de ella. Estábamos en lo de que uno de tus casos más comunes era el del suicidio. Yo pensaría, yo como ignorante que soy en el tema, que eso ya se tendría que ver con un psiquiatra. Pero, pues me imagino que de todos los temas que llegaste a tener respecto al suicidio, hubo como algún esqueleto así o como algún proceso en el que tuvieran algún patrón similar y que digas, pues a lo mejor para poder prevenir el suicidio yo les recomiendo personas que estén pasando por esto o amigos cercanos que tengan alguna persona que está padeciendo de eso. ¿Tú qué les podrías recomendar o cómo es el proceso? Yo creo que la mejor herramienta o la mejor sugerencia o propuesta para abordar el suicidio es prevención. ¿Y cuál es esta prevención? Es el trabajo consigo mismo. Hay diferentes factores, hay quienes llegan a culminarlo. Afortunadamente, de los que he tratado, ninguno ha llegado a concluirlo. Okay. Afortunadamente, pero también me he enterado de casos que pues lamentablemente la respuesta o el final no fue favorable y llegan a concretarlo. Entonces yo creo que es un tema de prevención y más allá del suicidio, creo que la prevención es hablarlo. Es como, y tiene que ver con lo mismo como la muerte, o sea, todos le tememos a la muerte y entonces cuando alguien habla en la familia de hacer de dejar los papeles listos porque en algún momento vaya a faltar y que no, que todo quede en regla y todo, la gente no quiere hablar del tema. Incluso se asustan, ¿no? Se asustan sí. O incluso si tú se lo dices a la persona que tiene que poner las cosas en reglas, o sea, ya quieres que me muera. Sí, piensan que eres como un interesado. Sí, o te urge que me muera, entonces mejor no se aborda. Y entonces a esto voy con el tema de prevención. Creo que la mayor prevención es la claridad y el tocar los temas como son, saber que existen. Me ha tocado ahorita y lo trabajo de la mano esta parte de la inseguridad en la mujer que antes, o sea, siempre se supo que existía, sí. Pero cada vez se ve más cerca de ti. Entonces es como de, sí sucede, o sea, tú lo veías en las noticias, se suicidó fulanito de tal, pues el artista, esto, el otro, pero es un artista, tú no lo conocías, pero de repente te enteras que se suicidó el vecino de 2 casas abajo, sí. Y es como de, ¿en serio? Y te sacude, y porque tuvimos un caso así hace poquito, le decía, sí, tú sabes que existe, pero hasta que no lo ves cerca de ti, es que te concientizas de que realmente puede pasar. Entonces, en medida de que hablemos los temas como son, sin tabús, sin recelo, sin miedo, sin ego, o sea, nada más hablar los temas como son. Y ahorita te hablo de la muerte, del suicidio, podría ser orientación sexual, todos esos temas que causan controversia, si los habláramos de manera natural y haciendo ver que existen y que pueden pasar, yo creo que habría mucha más oportunidad de que no se culminaran de una forma que no queremos que pase. Entonces, yo apuesto por la prevención. ¿De qué manera? En mi trinchera yo lo que hago es hoy donde lo puedo hacer a nivel colegio. Porque en procesos terapéuticos pues ya llegan cuando están en la situación. Entonces creo que se debe de hacer de manera previa. O sea, de manera en donde no tengas que esperar a que llegue el paciente que te dice es que me he intentado suicidar y es la 3ª vez que lo hago, sino más bien pensar en que nadie lo ha intentado, pero tienes que tocar el tema para hacerlo consciente y para saber que existe, para que no lleguen a ese caso. Si ya llegaron contigo, se desencadena otras cosas, porque también se debe de detectar la causa por el cual lo está haciendo. Puede ser una cuestión que requiere tratamiento psiquiátrico porque algo en el cerebro no está haciendo la conexión adecuada, o puede ser completamente algo emocional, y cuando hablamos de emocional en temas suicidio, tiene que ver mucho con llamar la atención,
porque si llega alguien y te dice, es que me he intentado suicidar 3 veces, ¿y cómo ha sido? Y te lo platica, y ¿qué hiciste? Y te lo platica. Puede ser que lo único que esté intentando es que no pretende matarse, lo único que intenta es tener la atención de alguien. Porque bueno, o sea, simplemente si alguien llega, no soy experto, nunca lo he hecho, pero he estado cerca de personas que según quieren suicidarse y se cortan las venas de manera vertical, que de horizontal, que la horizontal pues prácticamente no te hace ningún daño. O a menos que sea una herida muy profunda y que llegues a tener muy mala suerte. Sin embargo, pues cuando sí planeas realmente suicidarte, pues vas hacia lo que es el cuello. Exacto. O hacia lo que es de manera. Sí, no andas jugando por hacerlo. Y que a lo mejor quien escuche esto puede decir, pues valiente psicóloga, ¿no? Pero sí tenemos que tener como psicólogos esa realidad visible, o sea, sí tienes que ir detectando, porque efectivamente puede ser una cuestión de llamar la atención, que ya esa persona se quedó sin alternativas posibles para llamar la atención y entonces llega a medidas drásticas, pero no llega a culminarlo. Entonces es otro tipo, o sea, te digo, ahí se va desencadenando y ramificando, y pues uno como psicólogo, esa es la labor que debe desempeñar, como ir detectando qué es lo que se puede hacer, por dónde puede ir. Hay muchas herramientas psicológicas que se pueden utilizar, que son test psicológicos para determinados temas, y que si tú consideras como psicólogo necesario realizarlo, lo aplicas para tener un resultado, y entonces ya te da una orientación un poquito más directiva de decir, necesitas psiquiatra, es a nivel emocional, si es a nivel emocional, o sea, si existe una depresión, pero es por tal motivo, y si lo trabajamos se puede tratar, o está llamando la atención, en fin, ¿no? O sea, son procesos largos, o sea, pero yo lo que haría sería prevención, tocarlo sin que tenga que llegar el paciente de decir, ya me he intentado suicidar 3 veces, sino tocarlo con aquel que nunca se ha suicidado, pero que sepa que existe y que cómo actuar si a él se le presenta una situación así, o si conoce a alguien así. Hay muchas maneras de atenderlo. En primera instancia es contención emocional. ¿Sí? Hay líneas telefónicas que son para contención emocional. Manera gratuita, ¿no? De manera gratuita. Entonces, si no queremos ir como tal a un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, es hablarlo con naturalidad. Así como cuando también los niños te tocan el tema del sexo, igualito. O sea, es hablarlo con naturalidad. No más. Bueno, ¿qué cosas acerca del suicidio? Y va a ser un tema bien drástico, o sea, vamos a cambiar de algo muy fuerte a algo un poquito más tranquilo, que es como... ¿cómo decirlo? Pues es como una alternativa, según, para no pasar un proceso psicológico, que es lo que es la hipnosis. Yo no soy... O sea, bueno, yo no conozco mucho del tema, soy un ignorante en eso, pero por lo que he llegado a ver en contenidos en YouTube o lo que me han comentado así personas externas, pues literal en la hipnosis es como reiniciar tu cerebro, por así decirlo, o cómo es más o menos lo que es el concepto de hipnosis. De manera general, porque no soy experta en el tema tampoco, hay una realidad, y es que de manera personal, como psicóloga te enseñan diferentes enfoques o corrientes teóricas. Las más conocidas, conductismo, cognitivo-conductual, Gestalt, constructivismo, humanismo y psicoanálisis, ¿no? Son como las más conocidas. Sistémico familiar inclusive. Entonces, cada una pues trata lo mismo, pero de maneras diferentes. En este caso de la hipnosis, ¿por qué menciono estos distintos enfoques? Porque en lo personal, la hipnosis viene como a consecuencia a consecuencia de lo que es la teoría freudiana o el psicoanálisis. En lo personal, el psicoanálisis es lo que menos me gusta. Entonces no soy como tan partidaria de ese enfoque. No es que esté en contra, pero sí me causa cortocircuito muchas maneras de cómo Freud vio
vio la psique humana, ¿no? Soy mucho más, o mi enfoque es mucho más humanista, entonces pues obviamente, aunque tienen que ver y tienen cierta relación, pues no es como lo mismo. Sí. Entonces, en el caso de la hipnosis, digo, ahí tocaría primero esta parte de la teoría del psicoanálisis a gran escala, que es esta parte, y digo, también ya lo platicamos o me lo comentaste muy a grandes rasgos, que es el yo, ello y super yo. Y yo cuando se los explico a las personas, le digo, literal, para ejemplificarlo, es la imagen de Homero Simpson con el diablito y el ángel. Sí. O sea, para no hacerlo tan sí, o difícil. sea, para que lo entiendas, es eso. O sea, el yo, pues, es la persona presente, sí, o sea, en el aquí, en el y en el ahora, ¿no? Pero tiene su ello y su super yo. ¿Cuál es uno? Así como la figura lo manifiesta, pues el ello es esta parte moral, sí, o ética que existe en ti, ¿no? Tus juicios de valor, o sea, qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Lo puedes o no lo puedes hacer? ¿O perjudicas o no perjudicas? Es totalmente este cuestionamiento moral. Te va a ayudar a poner límites y que puedas ser un yo social adaptado a la sociedad, sí, y que no seas un inadaptado, porque si eres un inadaptado, pues llegas al psiquiatra, ¿no? Entonces, porque eso es algo que decía, ¿no? O sea, las personas que no encajan en el sistema se consideran locos y entonces están como fuera del sistema, y entonces el ello es lo que te regula para que tú puedas estar acorde al sistema. El super yo son los instintos, son esos instintos carnales, como banales, supervivencia, sexo, todo aquel instinto, o sea, carnal, etcétera. O sea, son los instintos que si no existiera esta conciencia moral, tú lo harías. Es más, de manera instintiva tú podrías aventarte a la avenida, pero tu ello te dice no, porque te van a atropellar. Sí. O sea, esa es la parte que te controla. Pero si no existiera ese ello, pues el super yo diría, aviéntate. Sí. O sea, no pasa nada, ya después verás. Entonces es esta dualidad o es este juego del estire y afloje de qué quiero hacer, sí, y si debo o no debo de hacerlo o cómo debo de hacerlo. Entonces esos tres juegan esos dos para que el yo pues tome la decisión y haga la actividad, decisión, sí, que haya tomado, ¿no? ¿Por qué menciono esto con la hipnosis? Porque la hipnosis lo que hace, en primer, es un trabajo que implica muchos años de estudio, sí, no cualquiera lo hace. Hay quienes dicen que cualquiera lo podría hacer. Pues sí, yo creo que cualquiera, pero ¿por cuánto tiempo tendrías que estudiar? Entonces implica muchos años de estudio, porque lo que tú vas a hacer es aprender a entrar al subconsciente. En el subconsciente se encuentran estos dos, el ello y el super yo. Entonces vas a entrar al subconsciente, y ¿cómo lo vas a hacer? Por medio de programaciones lingüísticas. Por eso en las películas es tan conocido esta parte del péndulo, sí, o el reloj. ¿Por qué? Porque lo tienes que someter a un trance que le llaman. Y los trances, ¿cómo entran en ellos? Por medio de estar tu atención enfocada a un estímulo específico. Esto puede ser el reloj, el movimiento del péndulo, o que te dicen escucha mi voz, y a la cuenta de 10 vas a sentirte relajado. Pero toda esta repetición se llama neurolingüística, que son mensajes que mandas a tu cerebro o que mandas al cerebro de la persona, es lo que va haciendo que entre en ese trance. Cuando entran en ese trance es cuando se dice que se desarrolla la hipnosis. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Que ese trance te va al terapeuta o al psicólogo o al psicoanalista, le va a permitir entrar en lo más profundo de la persona sin resistencia. Sí. Porque es como si, de manera coloquial, como si drogara o anestesiara al ello y al super yo. Entonces no genera resistencia a la persona a lo que quiere escuchar. Alguien va a un proceso normal y o no, tú lo conoces, cuando no quieres hablar del tema, buscas cómo darle vuelta, y te escapas y evades o cambias el tema.
Cuando logras entrar en este trance por medio de la hipnosis, no existe esa resistencia. Entonces el psicólogo, el psicoanalista tiene la oportunidad de, le llaman comúnmente de programar tu cerebro, pero es por este hecho, porque no hay resistencia, porque tu subconsciente está pasivo, o sea, está anestesiado. Sí. Entonces lo que tú le digas al cerebro, pues lo va a concientizar o lo va a tomar como viene, de manera literal. Lo sacas del trance y a lo mejor él no recuerda nada, precisamente porque no hubo esta resistencia. Para él es como si estuviera sedado. Uh-huh. Entonces no recuerda nada, pero a nivel subconsciente ya se dejó ese mensaje o esa programación en su cerebro. No va a ser de que va a salir eso que pasan en los ¿cómo se llaman estos? ¿Cuál? Bueno, como los programas o los seminarios de hipnosis. Uh-huh. El que dicen de que sales y ya no fumas y sales y ya vas a adelgazar y todo pero eso. Lo que prometen normalmente es el quitar el estrés, la ansiedad uh-huh. y la depresión. Sí, o sea, yo soy un poquito escéptica a eso. Creo que sí funciona, pero no es que salgas de la puerta del seminario y ya eres una persona nueva que jamás en la vida fumó, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo debe de procesar. ¿Y cuándo el cerebro procesa la información? Cuando duerme. Uh-huh. Mientras tu cerebro está activo o despierto, no procesa, solo almacena. Entonces, para procesarla, lo hace en el estado más inconsciente que tiene, o más tranquilo o en calma que tiene, que es cuando uno duerme. El sueño profundo. El sueño profundo. Entonces, a lo mejor al día siguiente ya vas a tener menos la necesidad de fumar. No por completo, pero sí ya no lo vas a necesitar tanto. O sea, lo vas a pensar dos veces para hacerlo. Exacto, porque ya lo procesó tu cerebro, estos mensajes que manejaron por medio de la hipnosis. O sea, ¿de qué funciona? Creo que funciona, pero no es tan maravilloso como lo plantan en los espectáculos que hacen de hipnotistas. O sea, sí, eso es una realidad. Entonces, creo que va por ahí. Yo en lo personal no es un tema que pretenda abordar, uh-huh. porque sí implica años de preparación, práctica. De práctica. Para empezar, tú como persona que lo vas a practicar, debes de tener una fuerza emocional y mental bastante poderosa. ¿Por qué? Porque pues estás tú también usando tu cerebro, ¿no? Entonces es también enseñar a tu cerebro a programarlo. Entonces es bastante complejo. Lo dejo para los expertos. Sí. Conozco la manera general, pero nunca lo practicaría ni lo intentaría. O sea, es una realidad. Aparte que son procesos desde el psicoanálisis que van a durar y a durar. O sea, si mi manera de trabajo dura, el psicoanálisis dura más. Uh-huh. O sea, entonces tampoco es la idea. Y bueno, ya para terminar, tengo otras dos preguntas. Uh-huh. La primera es súper sencilla, creo. ¿Tú vas a terapia, Isa? Como psicóloga, se supone sí. que tienes que ir a terapia. Sí, te platicaba hace un ratito que en mi proceso de titulación nos solicitaron, o sea, como requisito tienes que ir mínimo 6 meses a un proceso terapéutico, por 2 razones. Una, para que conozcas cómo es, porque es una realidad y muchos de los que estudiamos psicología no tomamos un proceso terapéutico hasta que te dicen tienes que tomarlo, por esta parte de la titulación. Y es para que tú conozcas y puedas visualizar este lado de paciente, ¿no? O de cliente, dependiendo del enfoque, por un lado. Y por otro, porque si yo misma te estoy diciendo que el ideal es que todos tuviéramos este psicólogo de cabecera, pues sería muy incongruente de mi parte que yo no lo hiciera. Y le aumento una tercera que la conocí ya en mi experiencia como terapeuta, que es, recibes infinidad de temas, infinidad de información de las personas. Las personas te usan como en una manera de expresión no tan agradable como bote de basura. Sí, porque exacto. Entonces, todo eso tú lo escuchas,
tú lo tomas en cuenta, tú trabajas con ello. Al inicio es complicado, yo en mis primeros años de sí, me imagino que te experiencia, afectaba, ¿no? sí, o sea, yo todos los días terminaba con dolor de cabeza, toda desanimada, o sea, como si me hubieran dado una golpiza, así, o que me hubiera arrollado un camión. O sea, yo lo único que buscaba era llegar a mi cama, del agotamiento emocional que me generaban, porque era uno tras de otro, ¿no? Entonces, y cada uno hablaba de temas diferentes. Aprendes a bloquearlo con el tiempo, con la experiencia, hay maneras de que lo puedes bloquear. Actualmente ya no me pasa eso, o sea, ya, al menos que sea un tema muy fuerte, sí todavía me llega a sobrepasar, pero ya es muy rara a la vez. Entonces, aprendes a bloquear, pero aún así recibes mucha información. Entonces, no quiere decir que yo vaya a ir con otro psicólogo y entonces le voy a decir, fíjate que me contaron esto y cada proceso de cada paciente, sí. Pero sí necesito yo también desbordar eso, no, y aparte tus problemas personales, que a nivel personal me está generando. Y si yo quiero ser un buen psicólogo, pues también necesito esta parte de regulación emocional o de acompañamiento, más allá de si lo sé hacer por mí misma. O sea, no hay nada como que alguien lo vea con una perspectiva de fuera. Entonces, porque también tú te engañas, ¿no? O sea, aunque seas psicólogo, también te engañas. Insisto, soy persona antes que psicólogo. Sí. Entonces, sí voy, no de manera constante o diaria, pero sí trato al menos por momentos ir, no sé, 3 meses al cierto seguimiento y después dejo 6 meses y vuelvo a ir. A veces dejo hasta pasar un año, porque también pues es como de lo necesito o tengo estas dudas, vamos, ¿no? Si no, si todo va fluyendo o si yo lo puedo resolver con mis propias herramientas, pues seguimos, ¿no? Pero sí trato de no dejarlo así de, ya no voy a ir, ¿no? Sí. O sea, sí trato de tener mis procesos también personales. Y ya para terminar, la última pregunta que creo que es la que la mayoría de las personas también necesitan, es cómo saber si tu psicólogo está llevando un buen proceso contigo. O sea, que no lo está viendo a lo mejor por algo económico, sino más bien si te quiere guiar y si te quiere llevar por un buen proceso. Híjole, es que es un tema delicado y es una línea muy delgada. Creo que mucho tiene que ver en primera instancia, y también lo mencionaba hace rato, con la ética profesional. O sea, hay una realidad, y lo voy a decir así de manera radical, tajante, igual y hasta cero asertiva, pero es que el psicólogo no va a hacerse rico siendo psicólogo. Sí. O sea, si pensamos que de ahí nos vamos a hacer millonarios, no es cierto. Hoy, y creo que puedo empezar como para darse una idea, obviamente si tú vas a un psicólogo, no sé, de Polanco, pues te puede cobrar hasta 1,200 la sesión. Sí. Y a lo mejor ese sí es rico, ¿verdad? Pero también cuántas personas van a ir con ese psicólogo. Ese es un tema económico. Yo la verdad es que me mantengo por debajo del promedio. O sea, hoy una consulta psicológica, el promedio está entre 450 y 500 pesos la consulta. Yo me mantengo por muy debajo de eso, porque eso ya es convicción propia, y creo que yo lo digo, no sé, como con la lectura o el teatro, ¿no? Les digo, ¿cómo quieren que la gente vaya si no es accesible para la gente? Entonces yo me mantengo por debajo del promedio, no porque no sepa lo que vale mi trabajo, pero también, al menos por convicción y por criterio personal, creo que si yo puedo ayudar a la persona, no voy a regalar mi trabajo, pero sí voy a hacer que sea un poquito más fácil el que pueda acudir a mí, en esa parte económica. ¿Cómo saber si es un buen psicólogo o no? Yo lo que hago, y les digo, la primera sesión es platicarles cómo trabajo. Te decía hace rato sobre los diferentes enfoques, y todos pueden trabajar lo mismo, pero a diferentes ritmos, de diferentes maneras, con diferente tiempo inclusive. Entonces yo les platico cómo se trabaja, qué es lo que yo hago, en qué consiste, qué enfoque utilizo, qué metodología utilizo o de qué manera lo hago, y después de esa primera sesión, al término de ella, le digo cómo se sintió y si le parece la manera en la que yo estoy trabajando. Les hago mucho hincapié en esta parte de que no es un proceso que dura un mes, es un proceso que no puedo definir un tiempo, pero que va a depender de ellos, porque se trabaja con lo que ellos me dan.
no con lo que yo quiero que me den, porque si no, pues es mi proceso, no el de ellos. Entonces, es como lo del suicidio, ¿no? O sea, es hacerlo muy transparente. Les platico, si les convence, seguimos, si no les convence, no pasa nada, a lo mejor no soy yo el psicólogo que querías, a lo mejor querías algo más rápido, a lo mejor querías algo más puntual, a lo mejor no se entabló el vínculo de confianza, que es importantísimo. O sea, el psicólogo va a ser esa persona en la cual tú no necesitas tener filtros, porque si tienes filtros, pues seguro no vas a trabajar lo que tienes que trabajar. Entonces debe de haber una confianza genuina y al 100% con el psicólogo. Entonces, si no se genera ese clima de confianza, también no es ni culpa del psicólogo. En parte sí, porque él tiene la responsabilidad de crearlo, pero hay veces que de plano no hay química y tampoco es como que estén ahí nomás de a gratis, entre comillas. Algo que yo digo, mi mayor propósito en las consultas es que el día de mañana yo te pueda decir, ya no tienes que venir, al menos nada más paulatinamente para dar ese seguimiento, pero porque yo sé que tú ya te reconoces capaz de poder estar allá afuera y reconocer qué viene, cómo lo haces, cómo lo afrontas, etcétera, sin tener que estar en el espacio del consultorio para poder resolverlo. Entonces, no pretendo hacer, en lo personal, no pretendo hacerme rica, sino más bien es esta como vocación, le podría llamar, pasión y vocación. Entonces, para mí, pues no es prioritario el que vayan de por vida conmigo, para yo decir, ay, mínimo tengo esto mes con mes, ¿no? O sea, no va por ahí. ¿Cómo lo sabemos con los demás? Creo que hay algo que se llama instinto. Entonces, yo que podría decir a las personas que van a iniciar un proceso terapéutico o que tienen intenciones de iniciarlo, que sientan esa confianza, que les convenza la manera del trabajo de la persona y que si tienen dudas, las pregunten. O sea, el psicólogo tiene la obligación de responder y aclarar esas dudas en función de la forma de trabajo que tiene. Si algo de eso no les convence, no es que todos los psicólogos sean iguales, simplemente tienen que buscar otra opción, ya sea del mismo enfoque, pero otra persona, porque no hubo química, hasta el hecho de que hay quien prefiere mujeres, hay quien prefiere hombres, hasta ese sentido, o de plano no era el enfoque, en mi caso no era un enfoque humanista, sino yo quiero algo más conductual. Entonces, pero el psicólogo tendría que tener la obligación de hacerlo tan transparente como sea posible. Y eso sí, el código de confidencialidad, eso es la base primordial. O sea, yo puedo hablar de casos, pero no menciono nombres, ¿no? O sea, y también sé, o sea, si llega al punto, en el colegio me pasa, ¿no? Hay personas que coinciden, pues son punto y aparte, y yo no le mezclo las cosas y cada uno es una hoja diferente. Entonces, es eso, tener ética, sobre todo profesional. Y yo creo que también para la persona que a lo mejor está escuchando esto y tiene como que la intención de comenzar un proceso psicológico, no creo que también, o sea, bueno, si yo voy a un proceso psicológico y se lo recomiendo a una persona, a pesar de que a mí me vea bien, que tampoco o sea, que se llene, que como a él lo ve muy bien, pues no voy a ir con este psicólogo, porque como tú dices, pues obviamente hay muchos factores y aparte el proceso psicológico de cada persona. Sí, pues, a cada quien le funciona diferente. Obviamente, claro que sirve como recomendación, ¿no? O sea, uno va a recomendar en lo que se siente bien y en lo que le funcionó, pero aún así me pasa, ¿no? De repente oiga, es la psicóloga Isabel Rodríguez. Sí, mucho gusto. Es que me la recomendaron o me pasó su contacto fulanito de tal. Ok, no, es que me gustaría tener la terapia, esto, el otro. Agendamos y nuevamente, aunque ya lo haya recomendado fulanito de tal. Sí, o sea, no hay como una conexión. Es otra vez, a ver, yo trabajo así, es esto, la persona que le recomendó, a él le ha funcionado, pero necesito que olvide esa parte y que posiblemente, o sea, véalo como usted, o sea, cómo me escucha, tiene dudas, cómo se siente, qué le agradó, qué le desagradó, o sea, ya la recomendación se agradece,
Y nunca está de más, porque obviamente no hay mejor recomendación que tu propio trabajo. Entonces, no está de más el que la gente diga, mi terapeuta es muy bueno, ¿no? O yo conozco a alguien que es muy bueno, etcétera. Obviamente se agradece, pero al menos yo de manera personal agradezco esa recomendación, pero sí es como punto y aparte. Ahora es otra persona y vamos a plantear su proceso. No el beneficio del otro para que le resulte igual, porque no va a ser así. Y bueno, ahorita ya que tocas la última recomendación, te podemos seguir en algunas redes sociales o sea, algo a lo mejor enfocado, no sé si tengas una página personal o... Sí, tengo mis páginas o mis redes sociales personales, sin embargo, no es que vea cuestiones de psicología. Entonces sí tengo una página enfocada a psicología por medio de Facebook, pero como nada más la voy utilizando. Entonces, es en Facebook, me encuentran como Isabel Rodríguez, psicoterapeuta. Exacto. Y ahí sí subo información referente a psicología, al proceso, a la manera en la que yo trabajo, etcétera. Entonces ahí es donde me pueden encontrar. Ahí también están mis datos para alguna cita o ya inquietud de iniciar su proceso terapéutico. Con todo gusto estoy ahí a sus órdenes. Bueno, Isa, pues muchas gracias por aceptarme la invitación, más que nada, por tener el tiempo, porque bueno, fue tiempo ilimitado, o sea, no teníamos algo como que en específico. Espero que te haya gustado la pizza, que se te haya hecho buena la conversación y pues nada, no sé si quieras decir algo más. No, al contrario, pues agradecerte el que me hayas tomado en cuenta. Yo lo único que puedo agregar es que así como atendemos, hay personas que atienden su cuerpo, que van al gimnasio, se alimentan bien, hay personas que periódicamente acuden al doctor. Yo creo que lo único que les invitaría, hay personas que lo hacen y a esas personas les aplaudo. O sea, es mente, alma y cuerpo, literal. Sí. Entonces hay que atender a las tres, no hay que desatender a ninguna, hay que atenderlas a la par. Entonces el psicólogo no atiende locos, algo que siempre se dice. El psicólogo simplemente te va a acompañar en tu proceso para hacerlo de una manera más llevadera. No tiene fórmulas secretas, no tiene el elixir de la eterna juventud, no tiene nada de eso, pero sí tiene conocimiento o tenemos conocimiento para encauzar esa revoltura que muchas veces existe en nuestra cabeza. ¿Qué somos? Somos esa persona que va a desenmarañar y empezar a darle como cauce y que sea menos enredado el proceso y menos agobiador. Entonces, atiéndanse, no porque estén mal, no porque crean que estén mal. Si lo necesitan, obviamente hay que hacerlo, pero si no, en serio, dense la oportunidad de conocer lo que es llevar un proceso terapéutico, porque aunque creamos que no lo necesitamos, descubrimos cosas muy interesantes de nosotros mismos. Entonces, es algo que les recomiendo experimentarlo y vivir. Bueno, muchas gracias, Isa. Este fue su capítulo Pizza con Isa Rodríguez y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos pronto.